Hebreos capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la introducción vamos a ver dos aspectos importantes que quiero dejarlo en mente, y es la siguiente. El escritor de Hebreos nos ha mostrado que Jesús es superior a 4 personajes, por lo mínimo, en el Antiguo Testamento. En el primer capítulo, versículo 1, dice que Él es superior ¿a qué? A los profetas. Vamos a leerlo rápidamente. Dice el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El segundo personaje o personajes está en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice que Él es superior ¿a quién? A los ángeles. Ha hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. El tercer personaje es a Moisés y lo vemos en el capítulo 3, versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado de digno ¿a quién está hablando de aquí? ¿De quién? De Jesús, ¿no? Cuando tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Y por último, vemos en Josué 4:8 que es superior. Josué, capítulo 4, versículo 8 dice, porque si Josué los hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda en reposo para el pueblo de Dios. Bien, también nos da 3 aspectos en cuanto se refiere a las advertencias o exhortaciones. Miremos el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, dice acá, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La segunda advertencia lo vemos en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de su pecado. Entonces, en el primero vemos que debemos atender todas las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En la segunda advertencia nos habla de que no endurezcamos nuestros corazones por el engaño del pecado. Y el tercero lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora vamos a ver una cuarta advertencia o invitación, yo la llamaría más bien así, una cuarta advertencia o invitación, y está en el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente, dice acá. Yo sé que empecé por el versículo 14, pero si ustedes me lo permiten, quiero empezar por este versículo por una razón, porque la invitación es que nosotros debemos acercarnos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Como lo vimos antes, ya habíamos visto 3 advertencias, creo que hay más, pero me llamaron la atención esas 3. Y considero que esta cuarta también es de suma importancia. Acerquémonos, dice aquí la palabra de Dios. La invitación de acercarnos da la impresión de que nosotros estuviésemos lejos, ¿no? De que no estuviéramos cerca. Pero también
podemos pensar es de que la invitación es más bien a que siempre hay un espacio para que estemos más cerca a nuestro Dios. Lo podemos ver desde ese punto de vista, ¿no? Que nos acerquemos de qué manera? Confiadamente. Eso implica que debemos tener confianza, que debemos acercarnos con qué? Con libertad, sin ningún tipo de impedimento, tal vez con la misma manera como un niño se acerca a su padre. Se acercan sin ninguna clase de prejuicios, no hacen ninguna clase de antesala. No les importa quizás de pronto que estén ocupados o que tal vez de pronto lleguen cansados de sus trabajos. Yo creo que esa es la invitación que está haciendo hoy el Señor, a que nos acerquemos así como niños, ¿no? Después dice que al trono de la gracia. Usualmente en la época en la que se escribió, y obviamente sabemos que en la Biblia dan testimonio de aquello, que los tronos de los reyes eran utilizados para, por ejemplo, ejercer juicio o también para tomar decisiones de asuntos del país o emitir dictámenes de vida o de muerte. Por lo que son tronos de juicio, definitivamente, pues eso era, para eso era que eran hechos estos dichos tronos. Pero este trono es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque no es un trono de juicio, es un trono de gracia. En el trono de la gracia lo que vamos a encontrar es gracia, no condenación. La razón es porque la justicia de Dios fue pagada por Cristo en la cruz. ¿Pero para qué? ¿Para qué debemos nosotros acercarnos, hermanos? ¿O para qué nosotros debemos llegar o acercarnos? Dice aquí que es para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este tono de gracia, lo que vamos a encontrar es primeramente misericordia de parte de Dios. Es decir, no recibir la pena o condena que nuestros actos merecen. Mas no solo la recibiremos misericordia, sino que hallaremos gracia y el favor de Dios inmerecido. Eso es lo que nosotros vamos a recibir en el trono de la gracia. Ese regalo, dice la palabra de Dios, creo que es en Filipenses, dice que por gracia somos salvos y esto no de vosotros. Es un regalo que Dios nos da. Y por tanto es algo que Dios nos da porque definitivamente cada uno de nosotros no pudiéramos alcanzarlo. Por lo menos no por nuestros propios méritos. Pero ¿cómo podemos nosotros acercarnos confiadamente si nosotros estamos impedidos? Es la pregunta que los llevo hoy a hacerlos. ¿Cómo vamos a hacerlo si realmente estamos impedidos de hacerlo? La ley y la palabra y nuestra misma conciencia nos muestra que realmente no podemos estar delante del trono de la gracia de Dios. Si ustedes me permiten, vamos a mirar en Hebreos 2:17, algo bien importante allí. Dice acá la palabra del Señor, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere para expiar los pecados. Pues en cuanto él mismo dice aquí que padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos que hay alguien que puede presentarse delante del trono de Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que es nuestro hermano, ¿no? Y dice que es, aparte de ser eso, dice, le da el título de ser misericordioso y qué? Y fiel sumo sacerdote. El versículo 14, volvamos por favor allí a Hebreos 4:14. Dice el versículo completo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ese, por tanto, enlaza los versículos anteriores, debido a que la palabra de Dios dice aquí en el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo como que deja desarmado a toda la humanidad. No hay posibilidad de que una sola persona se salve porque finalmente usted me conoce a mí, pero no conoce lo que hay en mi corazón. Y definitivamente eso es lo que nosotros muchas veces tratamos o mostramos. Pero dice la palabra de Dios que esa misma palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Y esta espada
como hemos visto varias veces, es algo que entra, cuando entra, entra cortando y cuando sale, sale también cortando. Y penetra y escudriña allí nuestros corazones y esto nos deshabilita. Y quedamos expuestos al juicio de Dios. Ahora debemos saber que hay un plan de Dios para quitar el pecado del hombre por medio de la salvación en Cristo. Aquí hay una palabra que es muy importante tenerla en cuenta y es la palabra gran, porque los sumos sacerdotes existían antes de Jesucristo. La palabra gran juega un papel de suma importancia ya que muestra que está por encima de cualquier sumo sacerdote. La palabra gran da una calificación de grande, de enorme, superior. Entonces vemos que realmente es superior a los sumos sacerdotes que ya la palabra de Dios nos había mostrado. Y ya pasando al tema del sumo sacerdote, vamos a mirar cuáles eran las actividades del sumo sacerdote. Dice que era el primer y principal entre los sacerdotes israelitas, pero no todos los israelitas podían serlo. Solo los descendientes de ¿quién? De Aarón. En el Yom Kippur, que era el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía la función más destacada y de hecho era el único que podía llevarlo a cabo ese día. El tema central era la expiación. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Presentar la expiación, era la eliminación de la culpa por un tercero. Él llegaba al lugar santo, al lugar santísimo, llevaba allí un animal, el cual lo moría por los pecados de él mismo y de su pueblo, como ya lo vamos a ver adelante. Entonces, el Yom Kippur, básicamente se hacían dos actividades. La primera era la expiación, o sea, la eliminación de la culpa de un pecador por un inocente. Y dos, la reconciliación, o sea, el perdón de los pecados y un nuevo acercamiento con el Padre. Básicamente eran esas dos cosas. El sumo sacerdote entraba una vez al año, era solo una vez al año lo que podían hacer, al lugar santísimo para ofrecer la sangre de un animal inocente. Primero por sus propios pecados. Lo vemos en el capítulo 5, versículos del 1 al 3, dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, él lo que hacía era presentar primeramente sus pecados y luego los del pueblo. Y después por los pecados del pueblo, una vez que Dios aceptaba la ofrenda, los pecados del pueblo habían sido removidos y el pueblo estaba reconciliado con Dios. Pero esto podía solo hacerse una vez al año. Mientras que los sumos sacerdotes humanos y cotidianos el día de la expiación traspasaban los tres accesos del tabernáculo o del templo, que era la puerta del lugar santo, el velo y el lugar santísimo para llegar al arca del propiciatorio, el mismo que representaban el trono de Dios. En ese caso era lo que él hacía, era el único que podía hacerlo durante un año, nunca más lo hacía. Se presentaba una vez al año. Podía entrar, se presentaba primeramente por los pecados de él y luego por los del pueblo, pero no podía hacerlo de resto los demás días, solo una vez. Esto era una sombra o un tipo de lo que es realmente ahorita Jesús. Por eso es que Jesús es el gran sumo sacerdote, porque el gran Jesús, el gran sumo sacerdote, traspasó los cielos a presentar el sacrificio por nuestros pecados, como lo dice Hebreos capítulo 9, 24 y 26. Permítame, yo se lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era el que estamos hablando, donde cada año se presentaban los sacrificios, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Quién hizo este sacrificio?
¿O cuál es ese sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. El autor de Hebreos no deja nada al azar. El título de Hijo de Dios nos recuerda a la humanidad, la deidad de Jesús. La humanidad, porque Jesucristo fue 100% hombre. Y la deidad porque también fue 100% Dios al mismo tiempo. Entonces es claro que realmente era el Hijo de Dios, pero también tenía la humanidad en la cual podía ser tentado y todas estas cosas que vamos a ver más adelante. Dice aquí que retengamos nuestra profesión. Es una exhortación a retener nuestra profesión, a permanecer firmes, creyendo y confesando nuestra participación con Cristo como nuestro gran representante ante Dios. En el versículo 15, volvamos por favor a Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Padecer junto con, es decir, que Jesús sufre, que Él soporta y padece junto con nosotros y nuestras debilidades. Él sabe lo difícil que es obedecer a Dios. La humanidad de Jesucristo, conjunto con su pureza, lo toca el poder para ser ese gran sumo sacerdote, ese puente que hay entre nuestra naturaleza débil y pecadora y perfección de Dios. Dice que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Veamos lo que dice capítulo 5 del 7 a 9. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces vemos allí realmente que fue tentado en su humanidad, ¿no? Y que asimismo también él pudo resistir. Miramos entonces la conclusión. Siendo Jesucristo nuestro fiel y misericordioso representante ante Dios, podemos tener la confianza de acercarnos a la fuente de misericordia y gracia para la oportuna ayuda en nuestras necesidades.